Hola, estamos en comunicación con Robin Gutiérrez, él es abogado de derechos humanos de Colombia, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la CPDH, y militante de la Unión Patriótica de Colombia. ¿Cómo estás? Te saluda NARC, Néstor desde Buenos Aires, Argentina, para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Robin? Hola, bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, de antemano agradecerla. El interés, digamos, que desde Argentina se establezcan estos lazos de comunicación me parece muy bueno, más en estos momentos donde creo que desde Colombia necesitamos toda la solidaridad internacional y visibilizar la crisis humanitaria que se está viviendo acá en el país actualmente. No, por favor, gracias a vos. Sí, los medios hegemónicos invisibilizan mucho la situación de Colombia, de toda Latinoamérica, ¿no? Un poco los cercos mediáticos para cubrir la realidad, ¿no? Y que en realidad estamos todos en Latinoamérica más cerca de tener las mismas problemáticas que lo que nos quieren vender, ¿no? Así que Exacto. ese es el fin de los medios contrahegemónicos como Radio Sentipensares y otros que damos esa batalla. Para empezar un poco la situación actual, las masacres que hubo últimamente, cómo está el conflicto armado, el boicot que está haciendo desde el lado del uribismo contra el acuerdo de paz, un poquito para introducirnos desde ahí. Bueno, sí, yo digamos que aquí en Colombia, si bien con el acuerdo de paz que se firmó entre Juan Manuel Santos y las antiguas guerrillas de las FARC-EP, pues marcó un punto, ¿no? Era un nuevo punto de partida, digamos, para el desescalamiento del conflicto. Fue algo que, digamos, nosotros desde la Unión Patriótica, precisamente un partido que nace a raíz de unos acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC ya para el 85, siempre hemos apostado a eso de la salida política y negociada del conflicto. Fue un gran avance haber logrado ese acuerdo. Sin embargo, pues ya desde su misma firma, desde antes desde la firma, posteriormente con el plebiscito, ya se notaba una intención de este sector, de este bloque de la extrema derecha del uribismo, de, como ellos lo dijeron en su último congreso, hacer trizas el acuerdo de paz. Eso lo teníamos como muy claro. Digamos que sufre el acuerdo es este tema del plebiscito. Es un tema que me gusta resaltar porque, bueno, digamos que si bien se pierde la elección del plebiscito, es precisamente un movimiento juvenil que se empieza a mover mucho, que se denomina Paz a la Calle, que fue como un nombre que se le dio a nivel general, donde confluyeron muchísimas organizaciones juveniles de tintes políticos de izquierda, de centro, democráticos, revolucionarios, en el que se dio la defensa del acuerdo de paz precisamente en la calle. Esto, digamos que se vio el campamento por la paz en Bogotá, hubieron movilizaciones acá en Tunja, en Boyacá, nosotros también y nosotras nos movilizamos, y digamos que, bueno, se consigue finalmente una firma del acuerdo, se hacen unos cambios que fueron pues unos golpes que el uribismo logró acertar en primer momento muy certeros, en especial con el tema que ellos siempre han buscado y es cómo zafar su responsabilidad de los terceros civiles dentro del conflicto armado, ¿no? Por eso se sacan los terceros civiles de la Jurisdicción Especial para la Paz y todo este tema. Ahora bien, luego viene el gobierno de Juan Manuel Santos, si bien se hace el acuerdo de paz con este gobierno tampoco fue que lo implementara en los meses que le quedaron, los 7 meses que tenía, 7, 8 meses que tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos para hacer una implementación del acuerdo, no se hizo pues tampoco con todo lo que se esperaba, en especial digamos hablar muy seriamente sobre el punto 1 del acuerdo de paz, sobre el punto 2. Por otra parte, sí se notó desde un principio, desde que se empiezan las concentraciones de las FARC y de sus combatientes, que ahora Sí. pues son excombatientes, y hubo una voluntad de paz muy grande por parte de ellos, de dejar las armas, reunirse en los espacios de concentración, que ahora son los ETCR, espacios territoriales de capacitación, pero desde ahí empezó el incumplimiento. No tenían espacios dignos para vivir, el gobierno no cumplió con las garantías en cuanto a proyectos productivos, un montón de cosas, pero digamos que ellos le metieron la ficha a la vaina. Muchos de estos lugares llegaron ellos mismos a construirlos. Hubieron los primeros escándalos de corrupción por el desfalco al fondo de paz, un fondo que se construyó con ayuda de mucha cooperación internacional. Y luego ya el golpe, digamos, un golpe que en este momento tiene en crisis a Colombia y tiene en crisis el acuerdo de paz, fue con la elección de Duque, sí, directamente el que dijo Uribe. O sea, como nosotros decimos acá, Duque no es el presidente, Duque verdaderamente solo es un títere, solo es alguien que está ahí para mostrarse. Sabemos muy bien que el país está siendo gobernado desde la finca, desde el Ubérrimo. En este momento del detenido, en este momento aún está en aclaración su situación jurídica, pero es quien sigue claramente gobernando y llevando las riendas del país con su partido, el Centro Democrático.
que también gana unos grandes puestos en el Congreso y a su vez se alía con los partidos tradicionales de acá, amigos de la corrupción, del contrato de lo que se ha denominado la mermelada. Y bueno, ahí ya empieza el declive, ¿no? Un gobierno que desde un principio inicia recortando los presupuestos para la implementación del acuerdo, por ejemplo, el punto central del acuerdo son las víctimas y el sistema integral de verdad, justicia, reparación verdad y garantías de no repetición, donde se encuentra la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, sufre un recorte del 60%, solo cuando ya Duque se posiciona empezamos a ver cuál va a ser la naturaleza, ¿no? de este gobierno. Y precisamente esa falta de esa implementación permite que el conflicto en este momento vuelva a escalar a magnitudes que no se veían desde hace más o menos unos 6, 8 años. Magnitudes donde nuevamente tenemos las masacres, tenemos un montón de grupos que los llaman BACRIM, bandas criminales, pero que se sabe que son neoparamilitares, vienen Claro. de las antiguas AUC. Entonces, con todo esto empieza ese recrudecimiento a raíz, creo yo, de esa falta de voluntad política del gobierno de la implementación real del acuerdo de paz. A eso te iba a consultar. Actualmente lo que llaman las BACRIP, que venían de los viejos grupos paramilitares, de las unidades de control civil y demás, son residuales y hoy lo que están cumpliendo es el rol de sicario, ¿no? Están siendo contratados para realizar masacres básicamente a la Unión Patriótica y los sectores más progresistas actualmente de Colombia. Sí, digamos que estos grupos paramilitares, las AUCEP, las que se conocieron como Defensas Unidas de Colombia, igual tienen aquí en Colombia tienen, digamos, unos vestigios históricos, ¿no? Ya para la violencia política que se vivió desde el 48 hasta el 53, ahí observábamos que existía la policía chulavita, que eran civiles armados por parte del Partido Conservador, que en alianza con la policía del ejército en ese entonces hicieron múltiples asesinatos, masacres, contra campesinos, principalmente de tendencias liberales y comunistas. A su vez existieron también los pájaros, que eran también asesinos a sueldo, existieron también las guerrillas de paz, como fueron llamadas en varias partes del país, y es a través de esto, estos son como los antecedentes acá del paramilitarismo, ¿no? De cómo se defendía la propiedad, de cómo se defendía el Estado, de cómo se defendía la iglesia, una visión muy fascista, muy heredada del franquismo, que se manejaba acá por los gobernantes de ese entonces, ¿no? Por Laureano Gómez, por León Valencia y toda, digamos, esta élite como más de extrema derecha que ha existido acá en el país desde hace mucho tiempo. Ya posteriormente, para los años 80, vemos como cuando el avance de la insurgencia, digamos, la guerrilla empieza a tener un gran avance, existían muchas guerrillas acá, no solamente estaban las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el Quintín Lame, la autodefensa obrera, la ADO, bueno, habían múltiples insurgencias, digamos, pues por todos estos orígenes del conflicto, ¿no? La falta de acceso a la tierra, la falta de participación política. También, digamos, cuando entra el narcotráfico, se empiezan a financiar nuevamente estos grupos paramilitares, pero ya como ejércitos, como unos ejércitos que se podría decir en un principio al servicio de los intereses de los narcos. Pero ya posteriormente estos empiezan a recibir una formación mucho más militar, una formación, está este mercenario Jair Klein, que es traído acá a Colombia Claro. por narcotraficantes, ganaderos, todo eso Integrante del cartel de principalmente Cali, ¿no? el cartel de Cali, el cartel de Medellín, está Gacha, están los esmeralderos acá para el caso de Boyacá, y en Puerto Boyacá empiezan a dar este entrenamiento, ¿no? Digamos que en esa disputa del conflicto sucede que las FARC de una u otra forma atacan los intereses de los narcotraficantes, ¿sí? Hay unos secuestros, hay unas confrontaciones armadas directas y ellos lo que hacen es empezar a financiar estos grupos y como una táctica de guerra paramilitar, ¿no? Si nosotros definimos el paramilitarismo, como lo han definido varios autores, estamos hablando de grupos armados que se encargan, por algo así decirlo, de hacer lo que la ley no permite que las fuerzas regulares del Estado hagan. La Tienen una guerra sucia. táctica contrainsurgente de cortarle el agua al pez, como se diría, ¿no? Claro. Como bien una insurgencia funciona con una base social en un territorio donde no hay presencia del Estado, la insurgencia llega, copa este territorio, impone las medidas de control social, busca ganar a la población un apoyo, porque si no una guerrilla no subsiste. Y
estos grupos empiezan a atacar a esa base social, no directamente a los guerrilleros en armas, sino empiezan a atacar a la base social, generar desplazamientos por medio de las masacres, por medio de los homicidios selectivos, principalmente hacia lo que hoy en día se ha denominado en Colombia como un líder social o una lideresa social. Si vamos, digamos, atrás en la historia y observamos, se ensañan contra ciertos movimientos precisamente de izquierda, movimientos que buscaban romper con el bipartismo existente para las décadas de los 60, 70, 80, que eran y que fueron antecedentes de la Unión Patriótica, como estamos hablando del Frente Democrático, de la Unión Nacional de Oposición, de Aluchar. Pero, ¿y quiénes eran sus militantes? Su militancia eran eso, eran líderes sindicales, líderes agrarios, líderes estudiantiles, lideresas de mujeres, que se metieron también a la política en ese sentido. Luego nace la Unión Patriótica y ellos la denominan como el brazo político de las FARC. ¿Sí? Claro. Igual sí, precisamente, las FARC la idea era que ellos dejaran las armas para converger en este partido y que este partido fuera la tercera alternativa. Y ya por sus grandes resultados electorales que se logran en las primeras elecciones que se participan en consejos, alcaldía, Cámara de Representantes, con el Senado, empiezan a hacer un blanco militar, digamos, a lo largo del país. Empieza a haber una guerra sucia, lo que desde la Unión Patriótica se denominó como la guerra sucia, como el plan Baile Rojo, que era un plan de exterminio entre fuerzas militares, paramilitares, políticos, élites regionales, que empiezan a atacar y a acabar con precisamente esa base del movimiento social y esta alternativa que se estaba planteando en ese momento para Colombia. ¿Sí? Ya eso diezmó a la Unión Patriótica, más de 5.000 personas de sus militantes asesinados, muertos, desaparecidos, muchos en el exilio, que esto redujo el partido y luego hubo digamos que una ampliación de la democracia muy somera ya con la Constitución del 91 que permitió la creación de nuevos movimientos, partidos, pero muchos de estos influenciados por esta misma derecha. Sí salen muchos partidos pequeños, pero que en últimas uno sigue como su fundador y esto era militante del Partido Conservador o del Partido Claro. Liberal, fue echado de allí por un escándalo, alguna cosa, y bueno, hay como una apertura democrática somera, pero en términos reales no hay una apertura, una ampliación de la democracia y se sigue manteniendo las armas en la política, se sigue matando al opositor político. Creo yo, ese es uno, que eso está contenido en el punto 2 del acuerdo, que es precisamente el punto que busca sacar las armas de la política, para que tú en este país puedas ejercer tu voz de manera democrática sin que te maten, prácticamente. Claro. Entonces, luego ya estos grupos, hay una gran unión de estos grupos en lo que fue la SAUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, idea de la Casa Castaño, ¿sí? Donde ahora se habla de unos vínculos muy fuertes del expresidente Álvaro Uribe Vélez Bien. con estos grupos, que son casos que en este momento la justicia colombiana está analizando. Digamos que eso es una verdad casi a gritos, pero que muy silenciada por el terror, por el miedo precisamente. Y ya con esto, él hace un acuerdo de paz, aparentemente un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz que no garantizó ni la verdad, ni la reparación, ni la justicia para las víctimas. Se desmovilizan estos señores sin un plan verdaderamente de cómo reintegrar esos excombatientes a la vida civil y finalmente lo que hay es una mutación hacia estas llamadas bandas criminales. Le quitan, como existía, digamos, ya había el ojo internacional y todo sobre estos grupos paramilitares que tenían mucha fuerza, entonces ya pasan a decir, no, fueron los que no quisieron continuar con el proceso, se fueron con los narcos y ahora los llamamos BACRIM, pero que los modos operandi, los objetivos militares siguen siendo los mismos. Si uno analiza los panfletos de las AGC, de las Águilas Negras y de los distintos grupos paramilitares existentes, siguen amenazando los mismos grupos poblacionales, siguen amenazando los mismos liderazgos sociales populares, a los mismos líderes de oposición, nunca se meten con la derecha, nunca se meten ni menos con la extrema derecha, son muy útiles y funcionales para los proyectos Agroexportador. agroexportadores, ¿sí? Los Sí. grandes proyectos agros a gran escala, los grandes proyectos mineros, porque son quienes van, desplazan la comunidad con un asesinato, una masacre, luego entran estos proyectos, siguen pues obviamente vengando muchísimo del tema del narcotráfico, del cultivo de coca, de las rutas de comercialización y todo esto. Entonces, digamos que verdaderamente fue un eufemismo ese proceso de paz con los paramilitares. Buenísimo, sumamente claro. Acá siempre nos llega la estigmatización de la FARC, ¿no? Más allá que la FARC haya tomado los caminos erróneos en el momento de sus planes. Del 2008 a esta parte, en los últimos tiempos, la FARC ha tomado mucha legitimidad de vuelta porque ha abandonado las armas y ha buscado la lucha social y la lucha política. ¿Crees que hay una nueva generación que está reivindicando toda esa lucha de aquel momento y eso es lo que hoy están tratando desde la extrema derecha
de voltear otra vez esta nueva generación que está viendo que en realidad la FARC en su momento, como en el contexto de la lucha armada, falló en ese criterio, pero hoy está dentro de la lucha política y tiene grandes chances electorales, y es por eso que hoy, desde estas nuevas generaciones de colombianos más jóvenes, colombianos y colombianas, están viendo esa beta que les preocupa a la derecha y a todo el establishment, ¿no? Y al Plan Sí, Colombia y todo. digamos que, bueno, históricamente las FARC tuvieron un periodo de auge, un periodo de declive. Ujú. Digamos que un tiempo en que intensificaron su lucha militar, ya hacia los 90, después de los procesos de paz fallidos, se intensifica el conflicto, viene el Plan Colombia, vienen muchas operaciones, viene el gobierno de Álvaro Uribe, viene una intensidad del conflicto nunca antes vista. Principalmente las víctimas fueron pues las comunidades campesinas de Claro. los territorios donde las FARC copaban, porque todos eran tildados de ser colaboradores insurgentes y llegaban a acabar con todo. Allí los paramilitares y el ejército, muchos casos de detenciones. Sin embargo, yo no creo, o sea, como tú dices, no es tanto, digamos, que las FARC como tal ahora estén en la arena, digamos, política de la Ujú. batalla abierta, de la lucha abierta y democrática. Es más que en este momento, y es lo que les está molestando, y si lo que, como empezaba mi intervención precisamente hablando del tema de paz a la calle, del papel de los jóvenes y de las jóvenes de Colombia en este momento, hubieron generaciones enteras de jóvenes en Colombia que exterminaron, Sí. una generación entera de la Unión Patriótica, una generaciones enteras que se fueron para la guerra, que se fueron para los grupos paramilitares, que se fueron para la guerrilla, que se fueron para el El ejército, narcotráfico. para la policía, el narcotráfico. Esto no por gusto muchas de las veces, porque se suele pensar, no, porque es que aquí en Colombia hay Totalmente. territorios donde no tienes más oportunidades. Tu única oportunidad es unirte a un grupo armado o que te maten o verdaderamente porque el campesinado no tiene oportunidades. Tal vez, digamos, con la urbanización un poco más del país, con que en este momento mucha más que sea mayor la población que vive en las ciudades, digamos, un poco más el acceso a la educación y a otras cosas, las tecnologías. Verdaderamente yo creo que en este momento mi generación es una generación que está consciente y dice, hermano, ya esto de la guerra no nos está llevando a ningún lado, no nos ha llevado a ninguna parte, que se reconoce y se admira la decisión de las FARC de haber entregado las armas, de haber puesto su grano y que en este momento quienes siguen respetando el acuerdo de paz, quienes están en la vida civil en este momento haciendo la política desde la lucha democrática abierta, que están reconociendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, están acudiendo a la Comisión de la Verdad, colaborando con la unidad de búsquedas, pidiendo perdón a las víctimas, asimismo con los planes colectivos de reparación, a los excombatientes rasos, digamos, que no tienen mayores responsabilidades, que estén con los proyectos propios, todo eso se admira muchísimo. O Claro. sea, es de admirar y es muy grande. Como también yo creo que hay algo que hay que dejar en claro, que es una de las cosas con las que han buscado desprestigiar el acuerdo de paz y a quienes lo defendemos, es que dicen que somos cómplices de la impunidad, ¿no? Con el Claro. caso de Santrich, Iván Márquez y esto, pero no, yo creo que ahí hay que dejar claro la opinión de que nosotros condenamos por igual, tanto como si la derecha y los militares no acuden a la JEP a responder por sus crímenes, Claro. si bien las altos comandantes de las FARC también llevan esto, están traicionando el acuerdo de paz y a mi modo de ver son completamente pues traidores, digamos, hacia ese proyecto, hacia eso, en lo que nosotros y nosotros muchas veces salimos a la calle, primero a reclamar un acuerdo humanitario, luego a reclamar un acuerdo de paz, luego a reclamar un cese bilateral del fuego, luego salimos a defender los acuerdos de paz con el tema del plebiscito, o sea, hemos estado en la calle Claro. y sin ser, muchos de ellos ni siquiera son, muchos de los jóvenes ni siquiera son simpatizantes a veces de ideas de izquierda, no son simpatizantes de las FARC, somos Claro. personas que estamos pensándonos un país diferente y un país donde se acabe la guerra y donde, digamos, se puedan tener unas normas de convivencia mínimas que creo que un país que se ha desangrado desde el nacimiento de la historia republicana merece. Y allí, en ese punto, no es tanto la agenda política, digamos, colombiana del movimiento social, ha estado desde hace muchos años, ¿sí? Que las FARC ahora estén en la vida civil, ellos impulsen sus gremios, su agenda política es completamente respetable. Pero vemos cómo lo siguen vendiendo como un monstruo, ¿no? O Claro. sea, el uribismo sigue tomando a las FARC, como si las FARC siguieran siendo la guerrilla que eran. Es que Y eso no es necesitan verdad. eso. Y, Necesitan. exacto, lo necesitan, ¿no? Entonces sabemos que en la construcción de un régimen fascista siempre se necesita del enemigo. El enemigo Y aquí interno, en exactamente. Colombia, de por sí, la doctrina militar del enemigo interno está desde los años 60, 50. Exactamente. Entonces, se sigue manteniendo este orden de las cosas y aunque las FARC ahora están haciendo política, entonces, lo que pasó en Bogotá hace unas noches, con todo que salió la gente, con la furia, la rabia contra la policía,
están ya diciendo, no, pues son de las FARC, son de las disidencias, como si eso no siguiera existiendo. Entonces, sigue habiendo una criminalización del movimiento juvenil, principalmente hacia los jóvenes. Precisamente empiezan a salir panfletos de los grupos paramilitares en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Soacha, donde hay unos grupos de trabajo juvenil que son grupos de trabajo político, de trabajo comunitario, social, barrial, procesos que le están apostando a la construcción de paz desde lo territorial, desde hacerle el quite a las bandas de tráfico, de microtráfico, ¿cómo? Dándole oportunidades en esos barrios marginales a los pelados de que se vinculen a opciones culturales, deportivas, políticas, y eso es lo que les disgusta, que en este momento tiene una generación que ya no les copia, no les come cuento, una generación que en las urnas pasadas fueron, yo creo, y me atrevo a decir que la mayoría de que pusimos los votos para Gustavo Petro en la segunda vuelta fuimos Sí, los jóvenes. Una campaña como experiencia aquí personal de la ciudad acá de Tunja, el departamento de Boyacá. Acá la campaña de Petro la hicimos fue jóvenes de varias tendencias políticas, de izquierda, de centro, liberales, que queremos es ver un cambio. Lo hicimos sin un peso, lo hicimos voluntariamente, logramos que establecer ahí como unas redes de trabajo, de apoyo mutuo, de cooperación, sacamos la campaña adelante y sacamos esos votos sin necesidad de plata, de corrupción, de todas estas cosas, contrario a lo que hizo el uribismo, ¿no? Que también es otro proceso que se tiene olvidado, que es todo lo de la ñeñe política. Entonces, como que eso les tiene disgustados y ya de frente están declarando la guerra contra el movimiento juvenil, de frente están declarando la guerra a esta generación. Es una generación que no siente un aprecio, un respeto por esa autoridad que nos vendieron durante años de los militares, de los policías, total. porque cada vez salen más a la luz todas las atrocidades que se cometieron en el conflicto. Es una generación que también es crítica y le dice a las FARC, ustedes también tienen que reconocer los crímenes que cometieron. ¿Sí? Aquí no se le va a pasar la impunidad a nadie, aquí no se le va no vamos a creernos en palabras de perdón someras si detrás no hay una reparación eficaz a las víctimas. Entonces, creo yo que ese es el panorama político que estamos teniendo ahorita. Una gran criminalización de los jóvenes. Es como si una generación arcaica, vieja, ultraconservadora, se escandaliza ahora porque hay una generación que se cuestiona, hay Total. una generación que se está peleando unas reivindicaciones de unos derechos que ha perdido, como los derechos laborales, que quiere ganar otros derechos, en el caso de las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo, de las minorías, de los grupos de las disidencias sexuales, o sea, que estamos pensando en un país mucho más abierto mentalmente, pero para ellos eso es imposible. Quieren cerrarlo, criminalizarlo y están nuevamente usando a las FARC, A la están usando FARC. al ELN como la excusa y todo lo que sea protesta social, entonces está supuestamente financiado por ellos. Más ahora que han copado, digamos, cada vez estamos más ante una dictadura civil que tiene el poder ejecutivo, que tiene unas mayorías en el Congreso, que tiene un fiscal de bolsillo, que acaba de poner procuradora, puso contralor y acaba de poner defensor del pueblo. O sea, ya las instituciones y esa división de los poderes en Colombia no existe. Claro, Mínimamente queda un poco de independencia en la justicia, que es a la que están buscando está, ahora cómo reformarla. total. Sobre todo cuando a las claras los más beneficiosos que estuvieron con la guerrilla, con esta guerra y con la situación y el narcotráfico fue el establishment colombiano, que son las 50, 100 familias que manejan Colombia con Uribe a la cabeza desde hace 70 años, 80, y ahora molesta toda esta nueva apertura. Con el asesinato del compañero que fue asesinado por de tanto electrochoque que le dieron, hubo un avance en esa investigación, era un compañero, un abogado, un militante. Pues hasta el momento lo que se tiene es como ellos buscan hacer, ¿no? Ellos dicen no es una política de la institución, pues un manzanas podridas, son casos aislados, muy Sí, similar a lo sí, que pasó con el tema de los falsos, de los mal llamados falsos positivos, que fueron ejecuciones extrajudiciales, que con el tiempo se ha venido comprobando precisamente que es un tema donde la Jurisdicción Especial para la Paz tiene el ojo bien puesto, y es demostrar que no, que era una política del Estado, era una política del Ministerio de Defensa, una política de los generales, una política en todos los batallones, y que fue sistemático el asesinato, que iba hacia ciertos grupos poblacionales, casualmente jóvenes nuevamente, sí. de escasos recursos, que tenían algún tipo de problema de adicción de consumo y que fueron víctimas de esto. Asimismo, se está venido demostrando, digamos, que acá en Colombia ya no existe una confianza en la policía. La policía es un cuerpo aquí militar, no es un cuerpo de carácter civil, es un cuerpo militar y tiene un entrenamiento militar con esa misma doctrina del enemigo interno. Claro. Entonces, ellos no ven para proteger al pueblo, tú vas por la calle y su forma de dirigirte desde siempre es agresiva, desde que te dicen, venga, présteme su cédula o tal cosa, siempre van a intentar chocarte A y por lo que intimidarte. sea,
Sí, creen que tienen la autoridad, se creen la ley, aparte con el código de policía les dieron mucho más poder, o sea, se configuran todos esos elementos para una represión muy fuerte, ¿sí? Y verdaderamente esto era una olla a A presión. presión, a presión. Durante la cuarentena se vieron muchos abusos por parte de la autoridad, mientras se veía como en Bogotá, en unos barrios de invasión donde había población desplazada del conflicto, estaban desalojando con gases, quemando los ranchos que la pobre gente a duras penas pudo armar. En el norte y en los barrios ricos estaban llevando serenatas y llevando no sé qué, y mostrando la cara bonita de la institución, porque está muy claro acá que la policía sirve a los ricos, nunca a los pobres. A los Exactamente. pobres siempre los criminalizan. Y entonces, ¿qué pasa? Todos estos elementos se fueron configurando, vimos varios videos atacando a vendedores ambulantes, gente que no tenía cómo quedarse en la cuarentena porque este gobierno no dio ni las mínimas garantías para que la gente pudiera quedarse en casa, como se decía, porque no había trabajo, no, o sea, acá en Colombia, ¿cuánto es el nivel, digamos, de trabajo informal? Es muy alto, ¿sí? El trabajo formal acá es muy poco. Y bueno, todos estos elementos, hasta que pasa esto de Javier Ordóñez, precisamente, y es como la copa que rebosa el vaso, la gota que rebosa el vaso, salen al otro día, precisamente en su mismo barrio, la gente salió ya con la inconformidad, ya copados de tanto abuso, de tanta cosa, y nuevamente esa noche la policía asesina a otras 7 personas, al otro día a otras 3 personas, hay muchos heridos, hay muchísimos videos, muchos políticos la bancada de la oposición buscó hacer un debate de control político al ministro, al cual ni siquiera asistió de manera presencial, donde los mandos de la policía simplemente dicen que no ocurrió, que todo fue defensa propia, Claro. y vemos las imágenes, son manifestantes con piedras y con palos contra policías armados con armas de fuego, disparando indiscriminadamente, donde se ven videos que atacan a gente que iba pasando por el lugar, que ni siquiera estaban, hay un video de un pelado que está llegando a su casa después de trabajar, está abriendo la puerta, no alcanza a abrirla, él ve la policía, pero pues dice, bueno, supongo no es conmigo, yo no estoy en eso, y llegan y lo parten a palos. Entonces, Claro. vemos esa actitud criminal de la policía dirigida contra la población civil como un enemigo, y principalmente los jóvenes. Total. Los asesinados, los golpeados, todos fueron jóvenes, los detenidos fueron jóvenes. Las personas que en este momento salieron a sindicar como los grandes intelectuales son jóvenes, porque nuevamente vuelven a montar su tesis de que todo es un plan criminal desde estructuras insurgentes, porque les queda, no pueden decir, no, si es un descontento y es un malestar social, como lo que pasó con la muerte del afroamericano en Estados Unidos. Es un malestar social latente y que se está viviendo y que la juventud está saliendo a reaccionar. Finalmente, frente a este caso, ¿qué queda? Queda un acto simbólico de perdón de la alcaldesa de Bogotá, en medio del cual se reprimió a los manifestantes que estaban intentando llegar a la Plaza de Bolívar. Queda la inasistencia del presidente a ese acto de perdón, a ese acto simbólico de perdón a las víctimas de esa noche, no asistió, pero al otro día fue a un CAI de policía, disfrazado de policía, a tomarse fotos con los policías y darles todo su apoyo. Entonces ya claramente nos están diciendo de qué lado están y que les importa un carajo y que los que salgan a protestar son criminales y merecen toda la fuerza de la represión y que van a ampararlos. Nos queda que se detiene hoy, el día de ayer se detuvo uno, hoy se entregó otro de los 2 policías, pero es que lo que ha venido mostrando la investigación es que no solamente fueron ellos los que le dan los choques en la calle, sino que también cuando lo llevan al CAI de Villaluz, dentro de ese CAI están, o los otros policías de turno también participan de la golpiza que finalmente causa la muerte de Javier Rodríguez. Entonces tenemos todo esto. Y bueno, ¿y dónde están también todas las investigaciones sobre los policías que accionaron su arma de fuego durante esta noche? Entonces hay una impunidad total. Hay ahora buscar la cara a la institución, buscar decir son unas manzanas podridas, Claro. no El fue loquito sueltos. todo el tema. Son unos loquitos sueltos, exacto, la policía no necesita reforma, Claro. cuando la ONU le dijo al gobierno a inicios de este año que en una de sus recomendaciones que la policía colombiana, teniendo en cuenta que, porque la excusa, digamos, eran las FARC y el conflicto fuerte que se vivió hace décadas, ¿sí? Claro. Donde efectivamente las FARC llegaban a tomar los puestos de la policía y Claro. hubieron Claro. unas tomas grandísimas, y todo eso se justificaba, digamos, justificaban que la policía estuviera en el Ministerio de Defensa. El plan de Posteriormente, el vacío de acuerdo poder, de ¿no? paz, exacto, y porque el ejército no tenía la capacidad para llegar a sus territorios. Pero ya, digamos, posterior al acuerdo de paz, se le dice al gobierno colombiano por parte de la ONU, ya
quítenle ese carácter militar a la policía, pásenla al Ministerio del Interior, que tenga una formación mucho más civil, una formación mucho más en temas de derechos humanos, en temas de control social, en temas de mediación social, porque aquí la policía también debería ser un ente que mediara, no llegara simplemente a reprimir con la fuerza, sino también tener unos elementos de diálogo social ahí y todo esto, pero eso es algo que a ellos no les importa y lo primero que hicieron fue, y de hecho el uribismo empezó una campaña durísima contra la ONU, con lo mismo de siempre. La ONU son mamertos, castrochavistas de izquierda que quieren aquí venir a no sé qué y no sé qué y no sé qué y no sé qué. Entonces, todos esos elementos configuran para que la impunidad sea reinante y la verdad creo que nosotros y nosotras sabemos que no va a pasar nada, ¿sí? Sabemos que estos policías o van a acabar prófugos, como muchos otros casos de policías de asesinatos, el del grafitero Diego Felipe Becerra, donde aunque se condenó al el tipo, los mismos policías lo dejaron escapar, está Claro. prófugo, el asesinato de Dylan Cruz también no se pasó a la justicia penal militar, o sea, Sí. O no se pasan a espera ser, verdaderamente no hay esperanza de que haya justicia verdadera en estos o, casos. o pasan a ser mano de obra para el militarismo y es lo mismo. O peor porque Exacto. terminan dentro de... Pero se ve que el presidente Duque sí puede aceptar a recibir al embajador norteamericano y al jefe del Comando Sur, como estuvo en estos días en Ujú. cadena dando anuncio. ¿Cómo es la situación? Porque acá hay dos factores, como pasa con Chile, como hablabas también de lo que sucedió con el compañero que asesinaron en Estados Unidos, el afroamericano que asesinó a la policía, en Chile está sucediendo lo mismo. Pero en todo, el común denominador de Latinoamérica es que los medios hegemónicos ocultan, invisibilizan la lucha social y muestran el lado de la Colombia, Bogotá, de la capital, del culebrón lindo, y cómo es la situación económica, social de Colombia. Que acá llega como la Colombia de, gracias al Plan Colombia y Estados Unidos, viven Mm. casi que no tienen hambre y casi que vuelan y tienen autos, como en Chile que tenían Sí, autos voladores. sí, sí, el cuento del neoliberalismo, ¿no? De las Exactamente, grandes ciudades, exactamente. cosmopolitas, pues, las Nueva Yorkes Sí, de América Latina y el sueño esto. americano. Ujú. Mira, yo, digamos, por mi trabajo como defensor de derechos humanos y varias cosas, pues he tenido la oportunidad de recorrer lo que aquí se ha denominado la Colombia profunda, que lo denominaba el fallecido comisionado de la verdad Alfredo Mulano y uno de los grandes documentadores del conflicto en Colombia, un gran periodista, sociólogo, un hombre verdaderamente admirable, que se recorrió precisamente, como él lo decía, a lomo de mula, esa Colombia profunda, esa Colombia donde para tú llegar a ciertos corregimientos tienes que ir 3 horas en moto por una trocha, o en un caballo, o en una mula, o a pie, ¿sí? Y ver verdaderamente la realidad de las personas en el territorio es algo desgarrador. Son territorios donde no llegan los servicios básicos, donde no llega el alcantarillado, no llega el agua, no hay oportunidades de empleo, el agro está totalmente desprotegido aquí en Colombia, sobre, digamos, desde que Uribe metió los TLCs, tras de que no hay vías terciarias, aquí en Colombia es un país que tiene vías intermunicipales secundarias, pero que para salir a las veredas y todo eso muchas veces el transporte y las vías no dan las condiciones, eso mantiene al campesinado en una situación de pobreza extrema, viviendo al diario, viviendo muy a la suerte de que si me sale la cosecha puede que la venda, puede que no la venda. Entonces la situación en Colombia es verdaderamente crítica. Aquí hay un nivel de pobreza altísimo. Esto no es ningún paraíso del neoliberalismo como lo han montado. Los indígenas, las poblaciones afro, y digamos, con ese nivel, con la urbanización de las ciudades, pues viene otro fenómeno que es todo el tema de los barrios populares, todo el tema de los barrios donde vive población de escasos recursos. Dame un segundo. Sí. Muchas de las veces esta misma población es población que fue víctima del conflicto armado, que desplazarse a las grandes ciudades, a engrosar esos cinturones de miseria que se empiezan a crear, ¿sí? En esta lógica, como lo diría David Harvey, del capitalismo, ¿no? Creando ciudades con unas partes para los ricos y otras de exclusión para los pobres, pero donde los pobres sean la mano de obra para mantener ese gran andamiaje que se quiere mostrar como los centros comerciales, las grandes plazas, todo este tipo de cosas. Y ahí esa es la Colombia que los medios, como tú lo dices, los medios hegemónicos no muestran. Acá las noticias son verdaderamente una burla, lo que es Caracol, RCN. Cuando pasó lo de Floyd en Estados Unidos, salían a decir, ah, la gente está protestando. En Venezuela, cuando hubieron las protestas contra Maduro, uff, están protestando. Aquí, vándalos salen a quemar, Sí. vándalos salen a destruir. O sea, acá no puede haber una protesta ni pacífica ni nada, son vándalos de una. Acá el colombiano que protesta ya es tildado de vándalo, O zurdo siempre echándole comunista. la culpa de todos los males a la izquierda que no ha gobernado, es lo más gracioso, ¿no? Que la izquierda tiene Claro, el país vuelto nada, la izquierda nunca ha gobernado, maestros, o sea, ¿dónde ha claro. gobernado? Cuando hay un presidente de izquierda en Colombia que usted diga es que el tipo fue corrupto, subió los impuestos, no, o sea, Claro. pero venden ese discurso y crean un sentido común en la población, pero que se ha venido tragando
ciertas generaciones. Digamos, uno mira ahora, nomás en redes sociales, yo me puse como a hacer un ejercicio ahí de revisar ciertos grupos de redes sociales, quienes estaban apoyando a la policía en comentarios, quienes estaban rechazando las acciones criminales de la policía y manifestándose. Eran principalmente personas ya de unos 40 y algo de años para arriba, los que decían estos vándalos, trabajen, quieren todo regalado, yo no sé qué. Claro, Mucho joven diciendo, no, no es que yo quiera todo regalado, yo soy profesional, yo trabajo, yo pago impuestos, o sea, claro, sí, claro. hasta trato de hacer algún trabajo por mi comunidad. Y son ustedes, o sea, ese colombiano que se quedó con esa mentalidad que le vendió el medio hegemónico, que ni siquiera muchas veces ha salido de su ciudad porque ni siquiera tiene la posibilidad económica de salir un fin Claro. de semana a darse una vuelta, ¿sí? Que no ha podido ir a los territorios por allá bien alejados, bien apartados, el que cree que todo está perfecto porque se creó también una visión de sumisión muy grande, una visión muy del colonialismo, se podría decir un colonialismo del mercado grandísimo acá en Colombia. Lo que pasó hace 2 días, los indígenas Misak tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, que Sebastián. fue el que llegó allá a conquistar, a matar, a violar, a hacer de todo. Y estas gentes de bien, como se hacen llamar, salieron a decir, esos indígenas son unos vándalos, ¿qué les pasa con nuestra historia? Claro. Porque se sienten identificados con eso, ¿no? Con el español, no con el indio, ni con el negro, ni con el mestizo, no, con el español. Que es del Y cual es un descienden arribismo encima. gigante. Y también pasa en Chile, también pasa en Pasa en Argentina, y en Argentina, América Latina total. pasa, que Sí, es es así. esas élites criollas que se quedaron y que Sí, sí, luego le sí. vendieron un discurso a un montón de mestizos que no, que como Sí, diría Marx, no tienen sino simplemente sus manos para trabajar, pero les vendieron un exactamente. discurso que ellos también son ahí. Y ese es el problema, ¿no? Aquí la polarización, yo creo que es una polarización muy generacional. Eso Total. está como re claro. Aquí la polarización en este momento está generacional. Está esa generación que se creyó ese discurso de que Uribe acabó con la guerrilla cuando nunca lo hizo y lo que hubo fue un montón de ejecuciones extrajudiciales. Y la generación de ahora que se cuestiona todo eso y dice, hey, ¿ustedes qué les pasa? Reaccionen. Ni Claro, siquiera tenemos unos niveles de vida digna. claro. Es sí, el mejor producto del capitalismo, el pobre derecha, ¿no? El pobre derecho, exacto. Exactamente. ¿Y cómo es el cómo es el rol de los medios contrahegemónicos? ¿Existen medios contrahegemónicos que estén organizados allá en Colombia como para dar la batalla cultural, que es en definitiva, cuando uno revisa la historia latinoamericana, es la que hemos perdido de punta a punta, ¿no? Sí, la batalla cultural, esa batalla hegemónica del sentido común. De hecho, Néstor Cohan, tu compatriota, él habla Nuestra- muy bien sobre ese tema de ideología, cultura de masas, todo eso. Yo creo que aquí se está jugando un papel importante, ¿sí? O sea, hay unos medios, digamos, históricos acá, como el periódico Voz, el semanario Voz, que es el órgano de difusión del Partido Comunista acá en Colombia, eh, que era impreso, ¿no? Un tiempo llegaba muy fuerte, era como su bandera, luego de la enriquección que les meten con la Unión Patriótica y todo esto, como que no pueden difundirlo mucho, ¿sí? Y hubo un tiempo de mucha acaparación por RCN y Caracol durante los gobiernos de Uribe fuertísimo. Sí, donde todos los días mostraban el ejército dio de baja 10 guerrilleros y la gente aplaudía, así así, los están matando, mátenlos, no sé qué. Se deshumanizó también al combatiente de la guerrilla, ¿no? Claro, Eso también pasó. Y ya posteriormente, y con todo este auge de las redes sociales, aparte que se destapa todo ese escándalo de los falsos positivos, ¿no? Y que la gente se da cuenta que este man nunca acabó con la guerrilla, lo que fue pasar un montón de muchachos por guerrilleros para claro. decir que sí, Para decir que los sí, matan. para decir que les estaban matando y que estaba ganando la guerra, cual cosa que no ocurría verdaderamente, había un estancamiento de la guerra gigante, Claro, pero con una degradación del conflicto de su misma magnitud. Y entonces, ahora las redes sociales, cuando empiezan a llegar las redes sociales, empieza a jugar un nuevo papel. Y eso está pasando y se está viendo, ¿no? claro, Digamos, uno ya no se informa por estos medios, sino ya muchas personas nos informamos a través de medios alternativos, ¿sí? Hay unos que son de un carácter más radical, unos de un carácter un poco más neutral, pero que igual sirve. Lo que pasó con Noticias Uno, que es como el único noticiero, digamos, de carácter nacional decente que hay aquí en el país, que mostraba las cosas como eran, ¿sí? O claro, sea, decían, si hay que acusar a la... Ellos, tú te pones a analizar el discurso de Caracol y se presume que asesinaron a unos ciudadanos la policía, ¿no? No, la emisión de Noticias 1 el fin de semana pasado fue la policía en Bogotá asesina a manifestantes, claro, pasando los noticieros, y por esto Uribe les declara la guerra, y aparte de eso, lo sacan de la señal de televisión, que ahora, bueno, pero ellos, digámoslo así, ahora están en YouTube, están con otro canal, bueno, y el apoyo, claro, digamos, de la gente sigue ahí. Y por las redes sociales hay muchísimos medios. Yo conozco La Directa, La Revuelta, Trochando, el periódico Voz, el semanario Voz que te decía que ahora es mucho más digital. Eh, y esto ha servido mucho porque es precisamente donde se está empezando a romper ese cerco mediático, ese mediático. cerco hegemónico que existe.
Y también yo creo que estos aparatos, los celulares, el que tú puedas grabar lo que está pasando, lo puedas subir, Exacto. empezar a montar las redes de derechos humanos, las redes de contrainformación, ha servido mucho. Y yo creo que es algo sí ha tenido muy bueno las redes sociales y muy buenos estos aparatos, las nuevas tecnologías, es precisamente que mi generación está informándose directamente entre ella misma y no esperando a ver un noticiero en un televisor. Yo creo que ahorita el televisor acá lo utilizamos para muchas cosas, menos para ponerlo a mediodía a ver noticias, porque verdaderamente no. Eso es lo bueno de la tecnología, que nos permite directamente de la calle mostrar la realidad de la calle y no como la muestran los medios hegemónicos. ¿Cómo fue el comportamiento del Estado, del gobierno fascista de Duque respecto a la pandemia? ¿Cómo estuvo la población? Acá, por ejemplo, los medios hegemónicos operan en contra de la cuarentena, de la vacuna, de que si te pones la vacuna te haces comunista y todas esas cosas. Mira cómo cambian el discurso, ¿no? En cambio, acá los medios hegemónicos sirvieron precisamente fue para decir no salgan a la calle, quédense Claro, en su que es lo casa. que pasa en Y el Chile. que sale es un irresponsable porque va a contagiar a todo el mundo. Pero es que el que salía no lo hacía por gusto, lo hacía porque no tenía los medios materiales para vivir. Entonces, mucho vendedor ambulante, mucho migrante venezolano, el que llegó en esas olas de migraciones de los últimos 2 años aquí a Colombia, mucho campesino, o sea, mucha gente que no tenía de dónde diablos Claro, poderse quedar en la casa ni para un mercado. Y los gobiernos locales, muchos de sus casos, no digo que todos los alcaldes, pero sí su gran mayoría, empezaron a decir, sí, todo el dinero para la atención del COVID, pero los mercados no se veían las ayudas humanitarias. Con el Congreso cerrado, esto fue un golpe durísimo que este gobierno lo que se aprovecharon fue para sacar decretos y reformas que les daba, digamos, el estado de excepción, ¿no? O sea, como que para que él haga eso constitucionalmente, cuando el país está normal, tiene que pasar un montón de debates en el claro, Congreso. ¿Sí? claro. Con ese estado de excepción, pues podían sacarlo por ley directamente, decreto presidencial, y aprovecharon para intentar meter una reforma laboral, una reforma tributaria, meter fracking, meter un montón de cosas, ¿sí? Mientras la oposición estaba pidiendo que se sacara un mínimo vital de un salario mínimo por familia en Colombia, ¿sí? De ciertos estratos, el gobierno dijo no y prefirió darle una billonada que en ese momento está parado por un tribunal administrativo a Avianca para salvar a Bianca, una empresa que Bien, ni siquiera es de acá, o sea, ni siquiera tiene sede en Colombia. claro. Entonces, esa fue la operación. Verdaderamente aquí hubo mucha gente que pasó hambre, mucha gente que la pasó mal, que perdió sus empleos, pero el gobierno no aplicó ninguna política social. Y los medios lo que hacían ver era que el gobierno hacía bien las cosas, Duque tenía un programa todos los días, lo tiene aún a las 6 de la tarde, que es una perdera de tiempo ver eso, porque el tipo se cree presentador de televisión más que presidente, Claro. y todo este tipo de cosas, o sea, verdaderamente mostraron que no había una intención de salvar a la gente, de ayudarla en la cuarentena. Simplemente tal vez es como sus mismos ciclos y fases del capitalismo, necesita matar un poco de pobres de vez en cuando, y Claro. ahí estuvo perfectamente esta excusa de la cuarentena, desalojos, atropellos de la policía a la población más vulnerable, las comunidades que pues, o sea, la gente no invade aquí un terreno porque sí, o sea, la gente lo hace porque no tiene otra, no hay un derecho a vivienda digna, ni siquiera ni un subsidio para que tú arrientes mientras consigues un trabajo, nada de esas cosas. Claro. Entonces, ¿El sistema de salud cómo funciona allá? ¿El sistema de salud el es sistema de estatal? salud es malísimo, el sistema de salud es malísimo y en serio pareciera que aquí todos los males del país van a Uribe, pero es que, ¿qué se le va a hacer? Cuando él Claro, fue senador, impulsó la ley 100, que fue una ley que privatizó la salud, entonces le dio, digamos, el manejo de los seguros, de lo que era aquí antes el seguro social, se lo dio a unas empresas privadas, que son las empresas prestadoras de salud, las EPS, que han sido unos escándalos de corrupción gigantes, que no dan en sus planes de salud verdadera atención a la gente, la mayoría de la gente tiene que poner tutelas, tú te puedes estar muriendo de cáncer, porta. Por otra parte, hay dos regímenes, uno subsidiado, que digamos lo da el Estado, que en teoría lo tendría todos los colombianos, pero eso es muy limitado. Hay uno contributivo que lo paga la gente que trabaja independientemente o te lo paga el patrón, si tienes la suerte aún de encontrar un trabajo donde te paguen las prestaciones sociales y la claro. salud. Y todo esto privatizó la salud, han salido un montón de escándalos de corrupción, de robo de dinero, de todo este dinero, y entonces no hay un servicio de salud verdaderamente bueno acá en Colombia. Aparte que los hospitales, digamos acá de alto nivel, quedan en las principales ciudades, pero si tú vas a las periferias, a lo que hablábamos hace un rato de la Colombia profunda, no encuentras ni siquiera un puesto de atención a salud. Tremendo. Suponemos que la pandemia va a pasar, pero vamos a seguir
enfermo de capitalismo. ¿Cómo crees que es? ¿Cómo viene? Vos militás para la Unión Patriótica, pero hay una organización fuerte hoy de base que logre capitalizar esa lucha que va a surgir post pandemia, que va a surgir en toda Latinoamérica, ¿no? Porque en Chile se está gestando el estallido social 2.0, acá hay una movida importante, independientemente que el gobierno hoy se considera un gobierno progresista, porque se fue Macri, tuvimos la pandemia de Macri nosotros. ¿Crees que hay una organización, un movimiento orgánico de base, o por lo menos de base, que logre capitalizar eso? Hay un problema acá en Colombia y eso es una autocrítica que se puede hacer, una crítica a la misma izquierda y es precisamente esa falta de unidad, ¿no? Pero creo que eso siempre ha sido histórico en la izquierda en todo lado, Sí, ¿no? Esa falta totalmente. de no nos unimos, de ver quién trae más gente, de ver quién hace más, de ver quién la tiene más clara ideológicamente, Tiene o más quién rojo que el habla en el otro, ¿no? micrófono en el acto público, si quién es más rojo que el otro. Pero bueno, hubo un cambio grande acá, que eso lo empezamos a analizar desde la Unión Patriótica también, principalmente pues nuevamente desde los jóvenes, fue para el 21 de noviembre del año pasado que se empezaron a convocar nuevamente grandes manifestaciones. Creo que una inspiración grandísima fueron los hermanos chilenos y las hermanas chilenas que salieron a la calle con una contundencia increíble. Precisamente fue ver que son los jóvenes los que están allá también en la calle. Muchos de movimientos y militantes de izquierda, militantes de organizaciones de base, muchos Sí, otros que salieron por su indignación, que se empiezan a juntar con el asunto, a darse cuenta y empezamos a crear una verdadera articulación. Aquí hace rato se ha intentado constituir una propuesta de frente amplio, lo que se ha llamado un frente amplio, lo que Petro llama un bloque histórico, es precisamente hagamos un pacto social, hagamos un pacto grande, político, democrático, donde digamos que se está haciendo el llamado en este momento de cara a las siguientes elecciones, ¿sí? Y donde gente que votó, hizo votar en blanco las pasadas o se retiró, se marginó ciertos políticos, claro, están ahora haciendo el llamamiento porque dijeron, mi marica, si no nos ponemos las pilas para las próximas elecciones, nos van a coger otra vez y tenga. claro, totalmente. Alrededor esto con base en unos programas, digamos, implementación del acuerdo de paz, esa es la bandera ahí principal de toda esta vaina, porque eso trae programas para el campo, bueno, muchísimas cosas y las ventajas que trae el acuerdo. El acuerdo, Claro. yo soy un gran defensor del acuerdo y un gran admirador de ese acuerdo de paz. Y digamos que eso se está empezando a conformar ahí, a cocinar pero aquí ya se está empezando a cambiar esa vieja práctica de que eran las centrales obreras las que convocaban las grandes movilizaciones, aún lo hacen, pero ¿qué pasa? Con la precarización del Laboral, trabajo, como se claro. ha venido dando, pues ya no todo el mundo tiene acceso a una empresa ni todo el mundo está sindicalizado, ¿cierto? Principalmente Claro. los jóvenes estamos al margen de los contratos basura, estamos al margen de la informalidad, del desempleo, del rebusque, de todo esto y han sido más que todo en este momento se está empezando a conformar como unos procesos populares. Yo no podría decir aún que sea un movimiento, un solo movimiento, pero se está empezando a configurar. Mira que con esto, y una forma que sí se aprovechó la pandemia, precisamente cuando empiezan a ocurrir todas estas masacres de jóvenes que antecedieron a lo que pasó con la policía, se empieza a crear un movimiento que es nunca más guerra para la juventud, otro que se llama Gúzate, otro que es Movida, y a través de WhatsApp y de videollamadas y todo esto empezamos a hablar de diferentes líderes de todas las partes del país, y ya empezamos a coordinar, digamos, manifestaciones a nivel nacional, como lo que se viene ahorita el día lunes, el 21 de septiembre. Entonces, de hecho, hemos tenido unas disyuntivas con las centrales obreras porque ellos llegan y dicen como que, ¡pum!, sacan un comunicado diciendo llamamos a movilización tal cosa, no sé qué. Y en territorio uno habla con los líderes sindicales y dice, no, vamos a hacer tal cosa. Le decimos, espérese maestro, porque es que nosotros que somos quienes en últimas estamos poniéndole más el pecho a la situación, mucha más gente en la calle, que somos los jóvenes y las jóvenes de Claro, diferentes claro, movimientos, claro, no vamos con esa agenda, vamos a hacer la manifestación de esta u otra forma. claro. Entonces, como que ya empieza a haber también, digamos, un cambio generacional en quién lleva la batuta en la movilización social y cómo se hace esa movilización social. Yo creería que en este momento se está constituyendo un movimiento base juvenil. Buenísimo. Un recambio generacional de vanguardia. Exacto. Y una vanguardia un poco con unas ideas no tanto de que tú dónde militas, si tú militas acá, si tú eres más rojo, yo soy más rojo, no, Claro, sino una vanguardia que se está pensando es un país diferente, poder vivir al menos en paz mínimamente, digamos, diciéndolo con unas garantías democráticas de participación. Estamos pensando como se nos montaron estos manes, hay que mirar cómo los bajamos, cómo participamos, cómo nos animamos a participar, porque también se están viendo liderazgos que están diciendo es necesario ir a las urnas, ya no lo demostraron, si no, no siempre claro, vamos a hacer la resistencia y nunca vamos a exactamente. hacer la alternativa, hay que hacer la alternativa y hay que ser el poder. Y desde ahí hay que destacar gente para que ocupe esos cargos públicos y llegue allá. Entonces, sí está interesante la cosa. Yo
creo que desde hace unos años ya precisamente ese no comerle cuento, ese mantenerse informados entre nosotros y nosotras mismas, ha permitido que se geste en ese momento un movimiento social principalmente encabezado por la juventud, sin olvidar, claro está, porque aquí hay unas vanguardias históricas que son los indígenas, los campesinos y los afros. Acá. Bueno, yo te agradezco mucho la nota. La verdad que ha sido interesante, muy bueno. Siempre es muy compleja la historia, cómo nos llega de Colombia, siempre la FARC, el narcotráfico y siempre el mismo discurso. Mil factores. Sí, totalmente, sumamente compleja. Así que yo te agradezco, el micrófono siempre está abierto de la radio para lo que gustes y bueno, te dejo para que te despidas como gustes de los oyentes y las oyentes de Radio Sentipensar. No, pues muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Siempre está muy bueno que podamos sacar nuestra voz de acá, desde de Colombia y llevarla al resto del continente. Yo creo que es despedirme llamando, haciendo un llamado a eso, a que nos activemos nuevamente. Como tú decías, el estallido 2.0 se viene y se va a venir duro y tiene que venirse el estallido, como lo diría Versuit. Ahí sí, se tiene que venir ese estallido grande en América Latina. En las nuevas generaciones tenemos que una vez por todas lograr un cambio social en esto y eso no se logra sino con la movilización, la lucha y la organización. Creo que el llamado es ese y sobre todo a la solidaridad entre nosotros como pueblo latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias, Robin, ha sido un gusto tremendo y bueno, el micrófono siempre abierto Muchas para lo que gracias. necesiten. Gracias.